¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches a los amigos de la audiencia que están conectándose por Facebook Live, para Arturo Miranda, para Irving Escalante, que están ahí en redes, los que nos están escuchando en sus autos. Pues efectivamente, creo que este tema que trajimos a la mesa el día de hoy es un artículo publicado en nuestro portal líderejecutivo.mx. Y bueno, para ir entrando en conversación de esta noche, ¿no? El título es Seamos sensatos y nadie quiere salir de su zona de confort. Es pues un título un poco extraño, ¿no? Como poniéndonos en una situación de que, bueno, ¿por qué alguien nos puede decir que pues en realidad nadie quiere salirse de su zona de confort? O sea, es lo que vamos a estar descubriendo esta noche con algunas reflexiones que están en el artículo y que, bueno, como siempre, lo que Líder Ejecutivo trae para la audiencia de Fórmula de los Negocios, pues es contenido que nos permita precisamente incrementar nuestra competitividad, o sea, ser personas que a través del contenido, a través de compartir experiencias con la audiencia, a través de interactuar con las redes sociales como ya se puede hacer en este momento, y que bueno, pues de repente se nos olvida, pero únicamente apenas en marzo de 2020, el año pasado, pues estamos allí en la García Jiménez en radio, y ahorita estamos viéndonos las caras para los que están conectados en Facebook, pero pues realmente no ha pasado mucho tiempo. Y creo que parte de lo que pues ofrece Fórmula de los Negocios es tener esta ventana de actualidad, esta ventana de reflexión de temas que son verdaderamente importantes. O sea, Robert, la verdad te felicito los programas que compartes los días lunes, me parece, con la gente de Quequén, con la gente de Segmentos Research, con personas que están haciendo el trabajo, haciendo el esfuerzo, que están luchando por salir adelante, por hacer que nuestro país, que nuestra familia, que nuestra comunidad, pues verdaderamente se supere y aspire ¿cómo se llama? Sin aludir a nadie, y aspiremos pues a estar realmente mejor que ayer, ¿sí? Siempre creo que es parte de la naturaleza humana, como mencionaba René. Los humanos invariablemente queremos más y queremos mejor. Siempre, eso es parte de la naturaleza humana. Fíjate que el tema que aquí nos hiciste llegar plantea una pregunta verdaderamente crucial. Digo, cuando lo leí verdaderamente me impactó la pregunta, ¿no? Porque dice, ¿por qué saldría de mi zona de confort si he luchado para estar ahí? Pues es una pregunta que verdaderamente, no, si no te la has hecho, sí, pues como que te contrapone en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos están diciendo, es que estás en tu zona de confort, y todo el mundo te dice, deja de estar en tu zona de confort, porque además genera otra pregunta: ¿cuándo voy a poder estar en mi zona de confort sin tener acicates que me estén impulsando o sugiriendo que salga de ella, ¿no? Pero la pregunta en sí, la primera, ¿por qué tendría que salir si tanto tiempo he luchado para llegar ahí? Híjole, es verdaderamente impactante, ¿no? Digo, al menos a mí sí me impactó mucho, porque pues nunca me la había hecho, nunca la había yo analizado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahorita lo que queda de este segmento, en el siguiente, pues ahí nos los vas a contestar, creo que ampliamente, ¿no? Interesante. Fíjate que lo pudiera yo poner en el plano filosófico. Yo en muchas ocasiones, al tocar este tema en los programas de coaching, en las conferencias, aquí mismo en el programa lo hemos puesto, no en el salir de tu zona de confort,
ampliar tu zona de confort en el concepto de llegar al bien común, que la palabra que usaste, David, tradicionalmente aprendemos, nos esforzamos, queremos aspirar a mejorar, a ganar más, a tener un mejor puesto, etcétera, etcétera, para ser competitivos. Yo cambiaría ya esa palabra en este ejercicio filosófico para generar el bien común de mejor manera. O sea, empresario, repartir de mejor manera la riqueza, equitativa, meritocrática, y meritocrático quiere decir que debes de estar preparado para ganar lo que tienes que ganar. Desde ese punto de vista se los pongo yo para que entremos en el tema porque va a estar muy bueno. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Me acompaña René Bernal y el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. Con este tema, mi querido René, ¿por dónde le entramos? Claro que sí, mi estimado Roberto, pues por el principio, como debe de ser. El tema es, seamos sensatos, nadie quiere salir de su zona de confort. David, en el primer segmento, pues estábamos hablando ahí, dando algunos pormenores para poner en contexto este tema. Y obviamente, pues estamos hablando de la zona de confort. Para mucha gente, pues sí lo tiene bien definido, para otros no tanto. Digo, hay que ser honestos, muchos ni siquiera piensan en el concepto, ¿no? Hasta que alguien no se los dice, oye, es que te quejas de que no te va bien, pero no te atreves a salir de tu zona de confort, y es cuando empiezan a conocer el concepto. Pero antes de ello, pues simplemente era parte del paisaje y listo, ¿no? ¿Cómo podemos determinar la zona de confort o cómo la podríamos definir? Cuéntanos, por favor. Bien, bien, René. Fíjate que precisamente, como decías, vamos a empezar por el principio, ¿no? Esta definición que encontré es una definición que está en algunos textos de internet. No la inventé, sino que es gente pues, que sabe su chamba de esto, ¿no? Y pues me pareció muy sensata, muy directa, muy clara, y dice, la zona de confort es un estado en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido de riesgo. O sea, casi como estar en el cielo, ¿no? O sea, pero ansiedad, o sea, no me voy a tensionar de nada. Digamos que el alma me pasa por el cuerpo. Puedo estar frente a una situación que no me va a causar una incomodidad o una ansiedad. Me vale, ¿sí? Me vale. Y mantengo un comportamiento que me hace tener ese nivel de rendimiento constante sin riesgo alguno. O sea, es por eso a la hora de poner la fotografía del artículo de hoy, puse a un ejecutivo sobre una nube, ¿no? Es estar como en una nube, es como estar en el cielo. Y yo tengo la teoría que la zona de confort es el estado ideal para la mayoría o la mayor parte de la especie humana. Y ojo con lo que estoy diciendo. La zona de confort es un estado ideal. O sea, si uno lo analiza y lo piensa, pues la verdad es de que es padre, ¿no? Digo, ¿para qué me voy a estar tensionando? Y si es un lugar a donde yo ansío y quiero estar. Pero fíjate que esta zona es diferente para cada quien, para cada persona. Es decir, la zona de confort no es un lugar común, sino es un lugar individual. Cada quien tiene un concepto de qué es lo que lo hace estar bien en un estado de bienestar sin preocupaciones, etcétera, ¿no?
Entonces, este es uno de los puntos. Y lo que para unos es una zona de confort, para otros es una zona de búsqueda o es una zona de, como decía Robert, de ampliación de las expectativas, ¿no? Entonces, es un concepto que evidentemente cada quien tiene una manera de interpretar o qué es una zona de confort para cada quien. ¿Sí? Entonces, por ahí es por donde estaría esta reflexión inicial, René, Robert. Oye, es el concepto entonces de zona de confort es tan individual como el concepto de éxito, ¿no? Porque por lo que tú estás comentando, el éxito es un traje a la medida para cada quien. El éxito, lo que significa para mí el éxito no es lo mismo que significa para ti, no es lo mismo que significa para X, Y o Z persona. Para muchos el éxito podría ser ser millonario, tener muchas propiedades, etcétera. Para otros, a lo mejor el éxito podría ser, pues, vivir tranquilo, estar sano, no lo sé, tener un desarrollo en su empresa o en su carrera. Y lo mismo entiendo por lo que tú comentas, que es igual con la zona de confort, ¿no? Para algunos, pues a lo mejor es el estar, el vivir tranquilo, el vivir sin problemas, pues ya estás en tu zona de confort, aunque no seas millonario. No todos buscan la lana, ¿no? Por llamarlo así tan llanamente. Entonces, así lo quiero entender, es así, ¿no? Es Bueno, correcto. Sí, déjenme comentar algo. Creo que esto también tiene que ver con un fenómeno cultural y sobre todo en México. La cultura del dame. ¿Se acuerdan que al principio del programa, hace 4,000 programas, hablábamos mucho de eso? De por qué los maestros van y cierran calles y paran. Pues porque simplemente quieren que me den plazas. Una vez que yo consigo una plaza de maestro, estoy en mi zona de confort porque nadie me la puede quitar. Lo mismo sucede en muchas empresas paraestatales de nuestro país, que es una conquista laboral, el que te den una plaza y ya es propietaria. Es más, es heredable. Eso sucede en la CFE. Son heredables las plazas. O puedes, a través de que tú ya tienes una plaza, darle a plaza a tus hijos, a tus parientes, a tus... Por eso está CFE en esa crisis permanente, porque la gente pues anda nada de a muertito, no hagan olas, ya tenemos plaza, el sindicato nos apoya, no nos pueden correr y adelante, ¿no? Esa es una cultura, por lo menos en nuestro país. Yo no sé si los sindicatos en otros países han hecho lo mismo, me imagino que sí, en algunos casos, ¿no? Pero también en algunos otros casos, la cultura es una cultura de trabajo, de responsabilidad, de crecimiento, de enseñanza, como pudieron haber sido los, pues no sé, Los japoneses, los alemanes. ándale, los asiáticos, ¿no? Que tienen otra cultura con relación al trabajo, ¿no? Ellos, por ejemplo, allá, yo recuerdo las protestas sindicales eran trabajando más para producir más. Sí, para Y darle aquí no. el mercado, para abaratar el mercado. Y aquí no. Aquí nosotros, la... Perdón, en la parte empresarial, en la parte de emprendedores, en esta parte de motivación, muchas veces te van diciendo, pues hay que salir de la zona de confort, ¿no? Es más, hay artículos, hay tips, hay factores, características, mejores prácticas, de todo, todo te están diciendo, oye, salte de la zona de confort. Y ¿para qué? Pues si estoy bien, ¿sí? Entonces, hay ciertas sentencias que escuchamos mucho de respecto a salirse de la zona de confort, como el hecho de que te dicen, bueno, pues es que en la zona de confort, pues es un lugar donde no crece nada, es como si fuera un desierto de oportunidades. Pues, ¿para qué? ¿Para qué quiero más? O Claro. te dicen que te limita tu bienestar, o que te impide crecer, o que te atrofia el espíritu, o que deprime tu creatividad, tu curiosidad.
tus habilidades sociales, todo esto te lo van diciendo, ¿no? Pero todo esto también suena inofensivo. O sea, ¿qué si mi espíritu, pues yo estoy bien, mi espíritu me pasa y no pasa nada, ¿no? O sea, Pues sí, no pasa nada. pero creo y vuelvo a insistir en que tiene que ver con, pues me voy a ir hasta no sé si la genética, pero la configuración cultural de cada pueblo. Por ejemplo, nosotros somos un pueblo conquistado, colonizado, No sé. esclavizado. ¿Se acuerdan las casas de obraje, no? Donde el patrón te daba de comer y te prestaba todo para que vivieras bien, pero te lo prestaba. ¿A cambio de qué? De tu trabajo. Y entonces nunca terminabas de pagarle. Y tenías que seguir trabajando en las casas de obraje. Hasta por generaciones se quedaban, porque le debes al patrón, pues el patrón te dio de comer, te dio vestido, te dio, con tal de que tú trabajaras en las famosísimas casas de obraje. Eso es esclavitud. Hoy pudiéramos hablar de la esclavitud moderna, porque también existe. Claro. Y esa es otra parte filosófica a la que habríamos que entrarle en el tema. Pero bueno, espero no haberme desviado mucho. Vamos a regresar al radio. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Out of the Woods. Que mire, el tema está precisamente que nos invita que veamos fuera arriba, veamos el bosque, no la madera, no el árbol, no la cosa individualista, veamos la unidad, la comunidad, bueno, es buen tema el que nos trajo David hoy. Bien, Robert. Pues aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Por cuánto tiempo podemos permanecer en pues en esta zona de confort? Porque bueno, yo diría que toda la vida si fuera posible, ¿no? O sea, mientras tengas los ingresos económicos y la salud para disfrutar de esta nube celestial, pues la verdad, pues suena lógico no tener que salirte, ¿no? O sea, la verdad me suena sensato. Pero siempre hay un frijol en el diente, una piedrita en el arroz o una cáscara en el huevo, ¿no? O sea, ¿quién no ha comido sus huevitos así revueltos y de repente hay un cascabel y dices, ay, Dios mío, cómo lo odio, ¿no? O papazules, ¿no? Bueno, existen grados de incertidumbre que nos impiden estar de manera permanente en nuestra zona de confort. Y como decíamos, hay algunos factores que nos obligan a despertar y peor aún, caernos de la nube en la que permanecíamos. Y bueno, ahorita voy a mencionar 5 de estas posibles causas que pueden hacer que te caigas de la nube, que de tal manera que ni Robert Kiyosaki te pudiera salvar. O sea, son 5 causas, ¿no? La primera, perder tu empleo actual. Estás muy cómodamente, llevas 25, 30 años trabajando para una empresa y según tú eres el non plus ultra y resulta que un día te dicen que muchas gracias por participar, ¿no? Y ese día te dicen, te dan las gracias y te dan tu liquidación como debe de ser por ley, como debe ser, sin problema, y pues goodbye, ¿no? Esa es una de las causas, pues, que a lo mejor se repiten mucho en cuestiones del despertar, de estos despertares de la zona de confort. Otro es, por ejemplo, sufrir un accidente que te impida generar ingresos. Pues tú puedes estar muy bien, puedes no morirte, pero puede ser que pues tú eres la persona que provee ingresos al círculo familiar y pues de alguna manera la gasolina que trae la zona de confort pues es el dinero, son los ingresos. O sea, es el trabajo, es el negocio, es una serie de cuestiones, pero si tú eres la persona que provee los ingresos, bueno, pues
sufrir un accidente vascular que te impida generar ingresos, bueno, pues seguramente te va a hacer despertar de esa zona de confort y meterte en una zona de miedo, ¿no? O sea, de verdad. Otra de estas causas pudiera ser una crisis económica que afecte tu manera de generar ingresos. Otra vez, una pandemia. Tienes un negocio, según tú, un negocio bollante, un negocio muy bien posicionado en el mercado, cambian las posiciones de participación en el mercado a causa de una pandemia y resulta que tienes que despertar de tu zona de confort y no estabas preparado para esto. David, ya vivimos un ejemplo de que estás comentando, una crisis económica que afecta tu forma de generar ingresos. Acuérdate, algunos todavía no estaban aquí en este planeta, pero cuando la crisis del 94, donde vino la devaluación y con el mentado Rosito que todos los créditos se fueron al doble y bueno, fue una verdadera fiesta que, híjole, muchos negocios, muchas empresas tronaron porque posiblemente los deudas se les fueron al doble y fue un ejemplo clarísimo de esto que estás comentando. Correcto, sí, efectivamente. Y bueno, también para la persona que está en esa zona de confort, un cambio a nivel familiar también puede ser un despertar de esta zona de confort. Y me refiero a un divorcio, me refiero a una enfermedad de los hijos. O sea, la verdad es que son cosas que están ahí y que las estoy mencionando porque te digo que ni Robert Kiyosaki, este gran autor de Padre Rico, Padre Pobre, te pudiera salvar, ¿no? Y finalmente, pues está la muerte, que pasas a otro plano, pero pues ahí no hay problema porque pasas de una zona de confort a una zona de, pues, no sé, más confort. Permanente. O no sé. Pero fíjate, bueno, tratando de reír un poco, ¿no? Ante estas 5 causas, ¿no? Pero fíjate que estas causas, considerarlas es muy importante, pero por supuesto no son las únicas. Coinciden, ¿sí? En algo muy importante, no dependen de nosotros, ¿sí? No dependen de nosotros, o sea, que tú puedas llegar a decir, bueno, pues perdí mi empleo, pues ¿qué estaba yo pensando que no vi? Que de repente empezaron a entrar nuevos ingenieros con lenguajes de programación más modernos y yo me quedé en DBase. O sea, era ilógico pensar de que un día me van a decir, David, gracias por participar, pero ya hay 3 ingenieros aquí que manejan lenguajes más actualizados y pues la verdad, 3 por 1, tu sueldo paga 3 chavos con mejores competencias para la tecnología. Disculpa, hermano, pero esto es un negocio y en el negocio hay rentabilidad. Gracias por participar y aquí está tu dinero. Pues tú dices, esa es una de las causas. Pero bueno, son hechos que nos pueden ocurrir en cualquier momento. Eso es definitivo. Estoy de acuerdo contigo en que muchos de los que mencionaste los podemos determinar externos. O sea, que no estamos en control de ellos. Sin embargo, no estoy del 100% de acuerdo con esto, porque aquí podemos aplicar el teorema del 90-10. De todo lo que te pasa en la vida, solamente el 10% está fuera de tu alcance. El 90% está y depende de ti. Es aprender este concepto de permanencia, este concepto de pertenencia, perdón, en el que tenemos que aprender que lo que pase con nuestra vida es responsabilidad nuestra absolutamente. Y solamente el 10% son de las cosas que no podemos controlar, que aún así sí nos podemos proteger. Les pongo un ejemplo, los huracanes. Los huracanes no los podemos parar, no los podemos deshacer, van a pasar por aquí de una o de otra manera, pero sí podemos evitar que me dañe. Eso es lo que tenemos que hacer con las demás cosas. Pero todo, para hacer eso, tenemos que aprender
y tenemos que determinar en quién me quiero convertir. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. No sé qué opinen, pero creo que ese ha sido también un problema cultural, ¿no? ¿Sabes qué pasa? De por qué estás donde estás y no has hecho para moverte, ¿no? Como decía, ¿quién lo dijo? No sé si Jim Rohn o lo dijo Albert Einstein. Oye, no eres un árbol. Los árboles no se pueden mover de donde nacieron. Muévete, haz algo, ¿no? Para cambiar tus circunstancias, ¿no? Fíjate, Robert, que creo que el sistema de creencias es lo que también afecta mucho. Ah, claro, claro. Porque, por ejemplo, te dicen, oye, pues casi ser pobre es un estado de bienestar para algunos. O sea, la pobreza es una... Relaciona la pobreza con la humildad, ¿no? Y con que eres de los buenos. Y últimamente, pues con este gallo la están relacionando más, pero pues no es así. Sí, ser humilde no es ser pobre, por favor. No, para nada. O tampoco humilde, yo he escuchado por ahí algunos que te dicen la humildad es, te pegan de un lado, agáchate para que te peguen del otro lado. Tampoco, eso no es humildad, en mi tierra le llaman de otra manera. Yo creo que este concepto de humildad es precisamente reconocer nuestras limitaciones y reconocer que no lo sé todo. En el momento que tú a tu mente le dices yo no sé, ya va a empezar a buscar, a encontrar, a aprender. Esa es la humildad. Pero no, tampoco eso de que, oye, no hay crisis que soporte 10, no sé cómo dice el dicho ese, horas de trabajo. Pues, oye, maestro, no, hay que trabajar inteligentemente, aprende, Tú ya etcétera. lo dijiste que hoy persiste la esclavitud, pues ahí está un ejemplo. Sí. Irving Escalante dice, sistemas de creencias es una verdad verdadera. Es como los usos y costumbres. Híjole, sí, Irving, es correcto lo que dices, pero yo te la cambio en decirte que las creencias son verdad solamente para el que tiene esa creencia. Correcto. Porque cada uno tenemos creencias diferentes. Y sí, para ti son verdad, aunque no necesariamente lo sean, ¿no? Pero bueno, vamos al aire. Verdaderamente un tema polémico. Mi querido René, ¿con qué cerramos? Claro que sí, mi estimado Roberto. Polémico, yo creo que es poco, es muy, muy polémico. Ahorita les voy a decir por qué. Nada más una consideración cuando estaban los comerciales, estábamos fuera del aire, estábamos contestándole a Irving Escalante, me parece. Y nada más para cerrar ese comentario, te diré, mi estimado Roberto, que hay incluso un dicho de lo que decías, que nada es verdad ni nada es mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Y esto referente a que, pues, la zona de confort es un traje a la medida, como ya lo mencionábamos, es una para cada quien, no es un tema común, es un estado para una persona en especial. Cada quien tenemos nuestra zona de confort, cada quien, además es nuestra obligación o nuestro deber definirla para saber si estamos en ella y para saber si queremos salir. Y otra cosa que también yo considero que es muy importante, David, que tenemos que definir si realmente necesitamos salir de ella y en el momento que necesitemos salir para tener los arrestos y salir. Yo creo que parecieran preguntas quizá irrelevantes, pero yo creo que no lo son. Yo creo que si realmente quieres estar bien siempre contigo mismo, es indispensable contestarlas. ¿Por qué digo que hay que definir cuándo tengo que salir, cuándo es necesario que salga de mi zona de confort? Porque como lo decíamos al inicio del programa, oye, me la he pasado luchando X cantidad de años, pues, siquiera déjame disfrutar un chirris de la zona de confort que ya conquista. Pero hay que definir, no hay que perder de vista, no hay que perderse,
para saber en qué momento debo de otra vez salir de esa zona de confort para alcanzar nuevas metas. Y mira, esto lo ilustra un cuento. Les recomiendo a la audiencia, no lo voy a comentar ahorita porque no nos alcanza el tiempo, pero se llama El cuento del pescador y el arte de complicarnos la vida, que sería como pues la definición o una reflexión para decidir cuando realmente es importante que tenga que salir de la zona de confort. Pero eso sí, si tengo que salir de la zona de confort, debo de hacerlo, David. No me puedo estacionar. Es correcto. Justamente, Robert, René, amigos de la audiencia, justamente nuestra conciencia, pues es la que nos va a permitir darnos cuenta de las amenazas, pues que pueden afectar negativamente nuestro tiempo presente. Ese es uno de los puntos, ¿no? El número punto es conocer nuestra realidad. Como mencionamos, mi realidad define mi zona de confort y define mi éxito, ¿sí? Las amenazas que están fuera de este entorno, pues esas amenazas pues están fuera de mí. O sea, una crisis económica no la voy a decir, no, pues es que a mí no me va a afectar las criptomonedas, ya compré mi Bitcoin y yo ya estuvo, ya la hice, ¿no? O sea, no es una realidad. Andas muy Kiyosaki hoy. Pero sí, el hecho de ser consciente, de conocer o de reconocer cuál es mi realidad, cuál es mi zona de confort y cuál es digamos, mi éxito. Entonces, de esa manera me va a permitir, pues, tomar ciertas decisiones que me permitan minimizar ese potencial evento que va a estar, pues, fuera de nuestro alcance, ese 10% que bien menciona Robert. Precisamente retomo eso que comentas, porque pues mucho depende de lo que nosotros hagamos. O sea, ahí es donde está nuestra verdadera actuación. Entonces, el nivel de conciencia, pues la base digamos que el nivel de conciencia es la parte más arriba del ser, y la parte más abajo del ser está nuestro sistema de creencias, están nuestras emociones, están nuestros sentimientos, están nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Eso es lo que está en nuestra infraestructura o en nuestro cimiento, ¿no? Entonces hay que cuidar precisamente esos elementos que son los que me permiten a mí escalar mi pensamiento y llegar a un nivel de conciencia. Pero pues esto es algo que hay que, pues, darse cuenta de manera individual. O sea, no hay un curso que diga cómo salir de la zona de confort. Digo, a menos que quieras invertir una lanita y que te la quiten, ¿no? Estaría muy bien. Pero yo creo que aquí se requiere pues un trabajo individualizado, un trabajo de coaching. Tú lo has mencionado, Robert, en algunas conferencias y en algunas participaciones en las cuales yo he tenido oportunidad de estar contigo, pues que justamente esto es de eso se trata el coaching. O sea, he visto esa manera de cómo a través de este proceso de conversación y que al final uno es el que se van haciendo las preguntas y pues y cuando te la pones a contestar, te empiezas a dar cuenta de que, híjole, o sea, hay mucho que autorreconocer, ¿no? O sea, para poder moverte del lugar donde estás, porque como dices, pues no eres un árbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final me quedo con un cambio de título a este artículo, que debería ser: nadie quisiera salir de su zona de confort, pero debemos salir. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, es interesante, amigos, no quedarnos con la idea de que no hay manera de salir. Por supuesto que sí. El ser humano ha desarrollado, pues, desde la filosofía, la ontología, ha desarrollado, bueno, hemos descubierto hasta planetas posibles para que nos vayamos y cambiemos la Tierra por otro planeta. Así es de que nosotros no podamos encontrar lo que me limita,
y lo que me mantiene en esa zona de confort, hay que encontrarlo. Es una retrospección, como dice David. Eso sí, hay que aprender a cómo hacerlo. Y pues un camino, ya lo dijo David, es el coaching. Acuda a un coach de vida, coach ejecutivo, coach de negocios, etcétera. Porque lo importante del coaching son las preguntas, no las respuestas. Y eso también es un tema filosófico en el que deberíamos de considerar para salir de esta zona de confort, ¿no? Y creo que, pues buen tema, David, la verdad que impresionante todo lo que le podemos sacar a una simple pregunta, ¿no? Como decía René. Yo diría que cuando usted se encuentre en su zona de confort, dosifique el confort y siempre tenga en cuenta que eso es pasajero. Siempre tenga en cuenta que un trabajo o un negocio seguramente no será eterno. Así que dosifique su confort, disfrútelo, pero siempre con miras a que el día que haya una disrupción, usted ya tenga listo el plan A, el plan B, perdón, y quizás hasta el plan C o D. Entonces, no se pierda en la zona de confort, como decía David, en la nubecita ahí flotando, porque en este mundo lo único que tenemos asegurado es la muerte, lo demás son especulaciones, así que ojo con eso, ¿no? Para que no se pierda en el confort. Muy bien, pues muchas gracias, Mario Gamboa Niquete, gracias, saludos, Robert, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, a Gabriel CM, gracias, a Irving Escalante, dice, influencer marketing, apuntado, pues ya estás, Luz Macán también nos está viendo, bien, gracias, mi querido David, ¿dónde te pueden localizar? Liderejecutivo.mx o en redes sociales, síganos en Líder Ejecutivo MX en Facebook. Ahí compartimos todo. Pues muchas gracias por estar aquí, David. Nos vemos para la próxima. Vámonos, partner. Vámonos, buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.